Ah. Tatsumi salió corriendo fuera de la base, y detrás de él, Akame le seguía con prisa. Tatsumi, ¿qué pasa?, indagó, pero el chico mantenía la vista en el cielo. Tatsumi. El cosmos de mi maestro estalló. Pronunció y señaló en dirección a la capital. Y se dirige a gran velocidad hacia aquí. Akame entrecerró los ojos, mirando donde le señalaban, y pudo ver un pequeño destello dorado que, poco a poco, comenzaba a crecer y a acercarse a ellos, similar a una estrella fugaz. ¿Es Cambus?, pronunció la pelinegra ladeando la cabeza, y el castaño asintió emocionado. ¿Sí? Es mi maestro. Saltó de alegría observando cómo descendía, pero su expresión se volvió confusa. Espera, hay algo detrás de él. Tras la estrella dorada, el humo negro estaba cerca de él, y cuando vieron a detalle, se dieron cuenta del armamento que seguía de cerca al santo. Misiles. Exclamó Akame retrocediendo. No eran pocos. Eran varias docenas de ellos. Tatsumi, hay que irnos, la isla será destruida. Trató de mover al chico, pero este permaneció en su lugar. No necesariamente toda, dijo con confianza, estirando sus brazos. Solo observa a Akame, lo fuerte que me he vuelto. Mientras decía eso, comenzó a caminar hacia donde todo el arsenal descendía, y, poco a poco, las vibraciones se volvieron más violentas. «Estás loco», gritó la pelinegra regresando dentro de la base. «Estás completamente loco», masculló antes de correr de vuelta al interior de la base. «¿Qué pasa ahora?», gritó Leone saliendo, aún ajustándose el sostén. Akame no se molestó en responder. Le metió una patada que la envió de nuevo al interior. «¿Qué te pasa, Sa?». Leone se detuvo y miró al cielo, y su mirada se tornó azul. «Sí. Adentro está bien, muy bien». Cuando la estrella descendió y tocó la tierra, apenas unos segundos después, el enjambre de misiles siguió. La isla entera tembló como si el mundo se quebrara. El aire se tornó huracanado, cargado de una presión insoportable, y el suelo comenzó a resquebrajarse en pedazos como cristal. En medio del caos, el joven de cabello castaño observaba la onda expansiva acercarse con impasible serenidad. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire y su alma de determinación, antes de liberar su cosmos en una exhalación helada que parecía contener siglos glaciales. «Solo espero que sea suficiente», pensó forzando una sonrisa que titubeaba en los bordes. Entonces, posó ambas manos sobre la tierra, y en un instante, una línea de energía recorrió el suelo desde su posición, dividiendo la isla en dos. De esa grieta brotó una muralla gélida, gruesa, que se extendió como un muro de escarcha, abarcando de lado a lado y elevándose como un coloso inquebrantable. «¡Ay, ay, ay!», gritó Tatsumi al retroceder con prisa, justo cuando el impacto detonó contra la barrera de hielo. El estruendo fue descomunal. El escudo tembló, su superficie se cubrió de fracturas, y un chillido agudo recorrió su espesor, pero no se rompió. Resistió. Tatsumi cayó de espaldas, con los ojos en blanco, abrumado por la intensidad del momento. Por un segundo, todo pareció en silencio, hasta que su cuerpo reaccionó. «Ja, ja, ja. Sí funcionó», balbuceó entre risas nerviosas, como si no acabara de orinarse. «Rayos, amigo. ¿Estás bien?», gritó Lubov mientras corría hacia los escombros, seguido por el resto del equipo que emergía con prisa desde la base semidestruida. El castaño, aún aturdido pero de pie, asintió con una débil sonrisa mientras se limpiaba el sudor. «Sí, Lubov, gracias», respondió mirando con atención la barrera de hielo frente a él, ahora surcada de grietas profundas. «Aún no es suficiente. ¿Debo perfeccionarlo?». «Tatsumi», gritaron tres voces femeninas al unísono desde su espalda. El muchacho giró justo a tiempo para ver a Akame, Leone y Mine aproximarse. Intentó adoptar una pose heroica, señalándose el pecho con orgullo exagerado. «¿Lo ves, Akame? Dije que me encargaría de esto», declaró intentando parecer digno, aunque el sudor en su frente y su ropa chamuscada decían otra cosa.
pero Akame lo miró con seriedad inexpresiva, y luego su rostro se convirtió en una expresión chibi, señalando su entrepierna con un dedo acusador. Te mojaste. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Luego, una carcajada estalló. Ja 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 ja. Leone prácticamente se dobló de la risa, sujetándose el estómago. Oh, por favor, eso es demasiado. Añadió Lubok, secándose las lágrimas de tanto reír, comenzando a burlarse. Tatsumi enrojeció al instante, cubriéndose con ambas manos mientras unas lágrimas de vergüenza resbalaban por sus mejillas. No me avergüencen así, malagradecidos. Les salvé la vida. Chilló entre indignado y humillado. Te quieres hacer el héroe, pero siempre terminas como el bufón. Se burló Lubok aún riendo. Qué vergonzoso, murmuró Mine, apartando la mirada con una mezcla de fastidio y diversión. Sin embargo, de inmediato se volvió hacia la muralla congelada, recuperando la seriedad. ¿Qué fue eso? ¿Una emboscada? Preguntó ajustando su lente y enfocando la vista más allá del muro agrietado. La tensión volvió con su pregunta. Las risas se apagaron poco a poco, y todos volvieron sus ojos hacia el horizonte, donde el humo aún se elevaba en espirales negras. Es cierto. Exclamó el castaño, dejando su humillación. De repente sentí el estallido del cosmos de mi maestro, cuando salimos se dirigía aquí, seguido de esos misiles y... ¿Qué? ¿Y por qué no nos lo dijiste? Clamó Mine, viendo con preocupación la destrucción del otro lado. Es que no paraban de reírse de mí, no me dejaban hablar. Mientras discutían, todos fijaron sus miradas al otro lado. El humo aún no se disolvía del todo. Las brasas flotaban como luciérnagas sobre el cielo herido. La barrera de Tatsumi se mantenía en pie, aunque agrietada. Una brisa helada cruzó entre los árboles calcinados, trayendo consigo un silencio pesado. Del centro de aquel mar de humo negro, una silueta comenzó a tomar forma. Camus, acercándose lentamente. ¿Qué es eso? Susurró Akame entrecerrando los ojos. Camus emergió chispeando a su alrededor escarcha. Su cuerpo estaba cubierto de heridas superficiales, polvo y rastros de ceniza, pero ileso. Su ropa había sido prácticamente destruida por el impacto. Solo quedaban jirones de tela cubriendo parcialmente su cintura y parte de su pecho. Está. Exclamó Lubok. Desnudo. Completó Leone, con los ojos más grandes que nunca. Camus no dijo palabra. Solo se detuvo frente a la muralla de hielo creada por su discípulo. La miró un instante. Luego sus ojos brillaron, y ésta se deshizo en millones de partículas de cristal que danzaron al viento. El muro cayó. La vista quedó despejada. Y Camus caminó hacia ellos. Mine lo miró y lo siguió con la boca entreabierta. Sus mejillas se encendieron al rojo vivo, y su nariz estalló en un chorro de sangre. No es justo. Gimió tapándose la cara con ambas manos mientras lo espiaba por entre los dedos. Akame la miró con cejas arqueadas. ¿No puedes estar sangrando por eso? Claro que sí. Lo viste. Lo viste caminando entre el humo como si nada. Con esa cara. Y ese cuerpo. Y ese todo. Balbuceó Mine tambaleante. Tatsumi solo se cubrió los ojos con resignación. Maestro, por favor, póngase algo. Leone soltó una carcajada, mientras Lubok simplemente se inclinaba hacia atrás, llevándose una mano al pecho. No pensé que diría esto algún día, pero creo que lo amo un poquito. Su discípulo se quitó su abrigo, extendiéndolo a su maestro. Lo hiciste bien, Tatsumi, murmuró el santo de Acuario mientras se cubría los hombros con el abrigo. De verdad, buen trabajo. Acompañó sus palabras con un leve gesto, apenas una caricia en el hombro del joven, pero suficiente para que éste sintiera que todo su esfuerzo había valido la pena. Camus retomó el paso hacia la base, pero se detuvo de pronto. Sin girarse del todo, volvió apenas el rostro, y con una voz cortante habló mirándolos con frialdad. Nos iremos esta noche. Prepárense, antes de que la batalla venga a nosotros. El silencio cayó de inmediato. Las bromas se esfumaron. Uno a uno, los miembros de Night Raid adoptaron expresiones serias.
Akame asintió. Leone se cruzó de brazos, mirándolo con seriedad. Mine ajustó su lente, asintiendo. Lubov no dijo nada, solo emitió un sonido de afirmación. Y Tatsumi alzó la mirada, con un brillo decidido. La calma se había ido. Lo próximo sería guerra. El tiempo había pasado volando, pero él seguía allí, inmóvil, en lo alto de la base, contemplando el vasto océano que se extendía ante él, silencioso y eterno, bajo un cielo salpicado de estrellas. Llevaba puesta su armadura, pero aún con ella, no se sentía protegido. No del enemigo, sino de sí mismo. Con manos temblorosas, se quitó la diadema y la sostuvo frente a su rostro. En la superficie dorada se reflejaba su imagen. Fría, distante, vacía. Siempre había sido así. Su semblante, su mirada, jamás mostraban emoción. Y, sin embargo, ahora lo que veía lo desgarraba. ¿Por qué su reflejo parecía tan abatido? En el pasado, incluso él sonreía, a su alumno, a su amigo, aunque fuera rara vez. Pero ahora, todo lo que quedaba era una sombra. Apoyó la frente contra la diadema, cerrando los ojos con fuerza. Sus labios apenas se movieron, apenas un susurro. Atena, ¿por qué a mí? ¿Por qué no Saga, o Shura, incluso Máscara de Muerte? El aire escapó de sus pulmones en un suspiro denso, como si llevara tiempo conteniéndolo. ¿Cualquiera de ellos lo habría hecho mejor? Yo solo quiero desaparecer. Un temblor recorrió sus manos mientras apretaba la coronilla contra su frente. ¿Por qué tuviste que elegirme a mí, Atena? Estalló quebrando el silencio de la noche. ¿Por qué a alguien como yo? A alguien que odia pelear si no es necesario. A un traidor, un sucio traidor que ya no cree ni en sí mismo. A un hombre que está roto. Que lo ha perdido todo. Que ya no quiere salvar al mundo. Solo quiere descansar. Y al final, su voz se apagó como un susurro ahogado por el mar. No hubo gritos después, ni golpes de rabia. Solo el crujir suave del viento y el estremecimiento de un alma que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose sola. ¿Este mundo ya no tiene esperanza? El silencio se extendió unos segundos más, hasta que una voz suave, clara como el cristal, acompañó su noche. Y es precisamente por eso que estás aquí, maestro Camus. Sus ojos se abrieron de golpe. Esa voz. Con incredulidad, giró lentamente, y sus pupilas se encontraron con una figura que creía imposible. Yoga. Se incorporó con torpeza, como si el peso del pasado lo empujara hacia abajo, y dio un paso al frente. Su mano tembló al extenderla hacia aquel joven que había formado, guiado, amado como a un hijo. Eres tú. De verdad. Yoga le sonrió con esa calidez serena que siempre lo distinguió, incluso en los momentos más oscuros. Maestro, fuiste elegido no por tu poder, ni por tu fama. Fuiste elegido porque tu juicio nunca titubea frente a la adversidad. Porque tu alma es tan firme y pura como el hielo eterno de Siberia. Se acercó un paso más, sus ojos brillando con la misma luz que Camus alguna vez inspiró. Camus, mi maestro, ilumina este mundo con el resplandor de tu hielo. Da esperanza a quienes ya no creen que un mañana es posible. Camus estiró la mano, deseando tocarlo, retenerlo, aferrarse a esa imagen que tanto anhelaba, pero apenas sus dedos rozaron su silueta, se desvaneció suavemente, como la niebla al amanecer. Si te gusta mi contenido, recuerda seguirme y apoyarme con un like. Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Entre el hielo y las brasas capítulo 14. Aquellos condenados ya no marchaban hacia la horca, ni hacia las manos crueles del castigo. Estaban destinados ahora a un lugar lejano, más allá del alcance del odio y la violencia. Quizás, al borde de una segunda oportunidad. Una mujer, con su hija tomada de la mano, se detuvo brevemente junto al joven que les había abierto ese camino.
sus ojos estaban húmedos, pero no de miedo, sino de gratitud. Le agradezco de corazón, jovencito, dijo mientras sujetaba con fuerza las manos del peli azul, que solo respondió con una sonrisa tranquila. No es nada, señora. Ahora suba, por favor. Este barco los llevará a mi hogar. Allí estarán a salvo. La mujer asintió con un leve sollozo, y desapareció entre los demás refugiados que abordaban el navío. Wave observó en silencio cómo el barco se alejaba lentamente, deslizándose hacia una esperanza incierta. Cuando la embarcación se perdió entre la niebla del puerto, dio media vuelta para marcharse, pero una voz helada como el acero detuvo su paso al instante. Wave, ¿qué crees que estás haciendo con esos prisioneros? El muchacho se giró con lentitud, reconociendo al instante la silueta inconfundible que se acercaba. Jeje, generales de AT-Q, ¿qué hace aquí? Ella avanzó con pasos firmes, y Wave cerró los ojos, esperando alguna reprimenda o castigo. Pero, para su sorpresa, ella pasó de largo. No importa. De cualquier forma, sus crímenes no merecían la muerte, dijo sin detenerse ni mirar atrás. Pero espero que esto no se vuelva costumbre. Y con esas palabras, desapareció entre las sombras. Wave se quedó en silencio, mirando el lugar donde ella había estado segundos antes. Yo, solo hago lo que creo correcto. El viento sopló, llevando sus palabras al mar, donde quizá alguien, algún día, las escucharía. Camus. Mira, mi amor. Sintió un leve calor a su costado. Al abrir los ojos, lo primero que encontró fue la figura de Mine, acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada suavemente sobre su hombro. Camus la observó en calma, sin moverse, pero pronto volvió a cerrar los ojos con cansancio, y con sumo cuidado, movió el hombro, provocando que ella despertara. Camus, murmuró entre un bostezo, frotándose los ojos. Él apenas giró el rostro hacia ella. ¿Qué haces aquí, Mine? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? La peligrosa se incorporó con cierta pereza, evitando su mirada. Luego, tras un breve silencio, respondió. Ya es de madrugada, Akame y los demás te esperaban en el límite del bosque, pero, como no aparecías, vine a buscarte. Confesó bajando la voz y dejando que un leve rubor tiñera sus mejillas. Pero, te veías tan tranquilo, no quise despertarte. Lo siento. Camus también se levantó, sin mirar hacia ella, dirigiendo la mirada hacia el horizonte donde seguramente estarían sus compañeros. No te disculpes, Mine. Soy yo quien debería hacerlo. ¿Eh? ¿Tú? ¿Por qué? Preguntó sorprendida. Porque si no fuera por mí, ya estarías de regreso. Pero el sueño me venció, y seguro pasaste frío. Añadió sin mirarla. Mine lo observó por un momento, luego bajó la vista, llevándose la mano al pecho, donde sentía todavía tibio el lugar donde él había estado. No importa, no tenía frío, no junto a ti. Vamos. Dijo Camus finalmente, dándose vuelta con tranquilidad. Los demás nos esperan. Ya era hora. Bufó Akame, ajustando la correa de su enorme mochila. ¿Qué tanto hacían? Oh, vamos, Akame, intervino Leone con una sonrisa pícara, empujando con el codo a la peligrosa. Ya sabes que Mine quería su momentito a solas con Camus. ¿Qué estás diciendo? Gritó Mine, sonrojándose hasta las orejas. No es cierto. Ese solo. Solo nos quedamos dormidos. Interrumpió Camus con su habitual serenidad, pasando al lado de Akame sin prestarle atención al alboroto. No perdamos más tiempo. Mine dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sus mejillas seguían ardiendo. Leone le lanzó una mirada tan traviesa como evidente. Pero antes de que pudiera alejarse, Tatsumi y Lubok la interceptaron. Anda, Mine, murmuró Lubok, inclinándose hacia su oído con malicia. ¿Qué hiciste con Camus mientras todos esperábamos? Sí, responde. Añadió Tatsumi con una sonrisita. ¿Qué hacías con mi maestro?
Mine empezó a temblar, y la cabeza le echaba vapor. Que ya les dije que no hicimos nada. Gritó explotando como un petardo. Los dos chicos salieron disparados entre carcajadas, mientras el grupo seguía su camino. Idiotas, murmuró cruzada de brazos, pero con una sonrisa apenas contenida. Akame y Camus encabezaban la marcha, caminando por el estrecho sendero del bosque. El sonido de las pisadas del grupo y los murmullos a su espalda se desvanecían en el fondo. Entre ellos, el silencio era denso, pero no incómodo. La asesina escarlata lanzaba miradas furtivas al caballero de hielo, observando su porte sereno, la forma en que sus pasos eran tan firmes como suaves. Camus no necesitaba verla para notarlo. Cerró los ojos un instante, como quien reconoce una intención sin necesidad de palabras. «Tu hermana», dijo de pronto. Solo necesita silencio para escucharse a sí misma. El verdadero silencio, no el que haya entre espadas. Akame no respondió de inmediato. Su mirada se volvió al frente, pero su mente estaba lejos, entre las ramas del pasado y las sombras del futuro. «Entonces sí hablaste con ella», murmuró sin atreverse a mirar al hombre a su lado. «¿Crees que cambiará?» Camus caminó unos pasos más antes de hablar. No sabe lo que quiere, ni lo que realmente necesita. Su alma está atrapada entre el amor, la lealtad y la muerte que aprendió a dominar. Confunde afecto con obligación, dolor con propósito. ¿Y si le ofrecieras otra salida?, insistió con la voz más baja. Si lo que me preguntas es si dejaría lo que hace para estar contigo. Camus hizo una pausa, y por primera vez bajó un poco la mirada, como si el mismo pensamiento le doliera. No lo sé. Solo el tiempo, y su voluntad, pueden responder a eso. Akame apretó los puños. El viento agitó su cabello ligeramente. El frío se le metía en la piel, pero no era el clima, era el miedo, el peso de la decisión inevitable que se acercaba con cada paso. Respiró hondo, como quien se prepara a desenvainar una verdad. ¿La matarás?, preguntó sin rodeos, deteniéndose. Su voz no tembló, pero sus ojos sí. Camus también se detuvo. Abrió los ojos, y estos se encontraron con los de ella. Un cruce de miradas donde la respuesta se tejía más allá de las palabras. Y entonces, él habló. No. No fue una promesa vacía. Ni una declaración altiva. Fue una decisión silenciosa. Cuando estaban a punto de llegar al extremo del mar, un silbido agudo resonó. Todos tomaron sus posiciones. Akame desenvainó su katana, Mine apuntaba, Lubor sentía los movimientos, Leone olfateaba, y Tatsumi observaba sujetando su lanza. Y Camus permanecía en el mismo lugar, mirando al intruso. «Magnifique», exclamó una voz aguda y arrogante detrás de él. «Qué forma más dramática de regresar al escenario. Camus, el traidor al que todos desean, la escultura de hielo que esculpe su propia ruina». Camus no se giró. Cerró los ojos un segundo. Stylish. Cuando se reveló en las sombras, todos apuntaron sus armas hacia él. En persona. Canturreó, emergiendo entre los árboles como una mariposa disfrazada de serpiente. Vaya, vaya, el cuatro ojos caminando solito en territorio enemigo. Masculló Leone, tronándose los nudillos con una sonrisa burlona. Ya veo que ni los lentes les dan inteligencia. No te confíes. Intervino Akame, sin quitarle la vista de encima. No por nada es parte del escuadrón de Steak. Akame la asesina. Qué honor tenerte aquí. Chasqueó los dedos como si hubiera acertado en una adivinanza. Siempre tan aguda. Será mejor que te rindas, declaró Tatsumi, rodeado por el aura de incursión. Si lo haces tal vez salgamos de esto sin matarte. Eso si tienes suerte, añadió Lubot, desenrollando sus hilos. Aunque puede que termines con algunos huesos rotos. O un agujero en la cabeza. Gruñó Mine apuntando. Stylish los observó, uno por uno, con esa expresión que siempre lo caracterizaba, sin una gota de miedo. «Oh, Night Raid», susurró con una media sonrisa.
Pero no vine por ustedes. Mi visita es por él. El santo se dio la vuelta, viéndolo de frente. ¿Qué quieres, Stylish? Dime, ¿quieres que te acomode la nariz otra vez? Un murmullo ahogado escapó del grupo detrás de él. Leone soltó una risita contenida. Lubok alzó una ceja. Akame, en cambio, no apartó la mano del mango de su espada. Stylish rió con suavidad, casi como si lo halagaran. Agitó la mano mientras se acomodaba los lentes. No, nada de eso. Respondió con tranquilidad. Pero sí he venido a cobrar esto. Sus dedos se deslizaron hacia los broches de su bata. La desabrochó con cuidado, como si realizara una ceremonia. Y al abrirla, su pecho quedó al descubierto, revelando una cicatriz grotesca, cruzando su torso como si algo lo hubiera partido por dentro y luego cosido a la fuerza. El gesto de burla en Leone se borró al instante. Lubok frunció el ceño. Tatsumi dio un paso al frente con desconfianza. Incluso Mine bajó el arma ligeramente, confundida. Camus entrecerró los ojos. Su expresión se endureció, pero no reconoció la herida. No recuerdo haberte hecho eso. Stylish ya no sonreía. Sus labios temblaron, sus dientes rechinaron como si hablara con veneno atrapado en la garganta. Pero sí fue tu culpa. Bramó alzando la voz como un eco enfermizo que llevaba tiempo guardado. Cuando desapareciste y activé todo mi arsenal, todo. Y entonces Sdeat se detuvo tragando saliva con dificultad. Sdeat me castigó por intentar dañarte. Me destruyó el pecho con su maldita espada por apuntarte con una bala. Los miembros de Nightrise se miraron entre sí, tensos. Nadie entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Akame fue la primera en captar algo más profundo. ¿Estás diciendo que Sdeat te hirió por él? Su tono ya no era solo frío, sino alerta. Stylish asintió lentamente, con una media sonrisa retorcida. No por desobedecer, no por fallar, sino por desafiar la voluntad que tiene hacia este maldito caballero helado. Así que no. No vengo a luchar contra ustedes. ¿Entonces a qué vienes? Interrumpió Mine, molesta por la tensión acumulada. Stylish se cubrió nuevamente con su bata, pero el fuego seguía encendido en su mirada. Vengo a ver cuánto vale un hombre por el que incluso Sdeat está dispuesta a sangrar. ¿Cómo? Preguntó Tatsumi, con el ceño fruncido. Camus fue secuestrado por Sdeat, ¿no? Seguramente estuvo en cautiverio, quizá incluso, siendo torturado. Sus palabras quedaron truncadas por una carcajada estridente y desquiciada que retumbó como una bofetada. Stylish reía como un loco liberado, doblándose ligeramente, palmeándose la pierna mientras los demás lo miraban en silencio. Ja. Así que no les ha contado nada. Exclamó entre carcajadas. Qué reservado eres, Camus. Se limpió una lágrima falsa, y su sonrisa se volvió más torcida, más venenosa. No fue torturado. Continuó, negando con un dedo. Ni jaulas, ni cadenas, ni látigos, nada de eso. ¿Entonces qué? Musitó Akame con desconfianza. Stylish señaló a Camus con un gesto teatral, como si presentara una gran revelación. ¿Por qué no se los cuentas tú, caballero de hielo? Cuéntales cómo fue tu sufrimiento. Diles cómo fuiste vestido con las mejores telas del imperio, a mano, por sastres reales. Diles cómo te servían los banquetes imperiales directamente en la boca, como a un noble mimado. Diles, Camus, cuéntales que tu habitación era más grande que la del mismísimo emperador. Y entonces, su tono se volvió cruel, hiriente, dispuesto a clavar el puñal final. Cuéntales cómo te revolcabas por las noches con Sdeat, abrazado a su cuerpo como un amante, no como un prisionero. Silencio. Stylish se estrelló contra un tronco con un chasquido seco. Su cuerpo cayó entre ramas partidas y hojas, escutiendo sangre mientras tosía con una mezcla de dolor y risa histérica. Oh, eso sí dolió. Jadeó encorvado. Me preguntaba cuándo ibas a dejar de fingir. Camus permanecía en pie, el brazo aún extendido, y el puño envuelto en una leve bruma de escarcha.
Sus ojos no mostraban rabia, pero el aire a su alrededor se tornaba más frío con cada segundo. Mine retrocedió un paso. Lubok, Leone y Tatsumi intercambiaban miradas perplejas. Akame, sin bajar su espada, solo observaba a Camus con una intensidad distinta. Stylish se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano. «Te dolió más que a mí, ¿no es cierto?», se burló. No por el golpe, sino por lo que ellos ya saben ahora. Camus bajó lentamente el brazo, y habló sin mirar a nadie. «No es como él lo dijo». «Entonces, ¿no fue verdad?», preguntó Tatsumi. «No lo fue del todo». Camus respiró profundo. El viento se calmó como si el bosque esperara sus palabras. «No fui un prisionero. Pero tampoco fui libre. No niego que recibí trajes de primera mano, ni que el servicio que se me ofreció fue digno de la nobleza. Pero dime tú, Stylish, ¿qué puede hacer un hombre cuando es observado día y noche por un demonio? Cuando respiras, y sientes el filo de una espada descansando contra tu cuello, no por castigo, sino como un recordatorio constante de que vivías solo porque ella lo permitía. Y no, jamás me acosté con esa mujer. Tu odio ha deformado los hechos hasta convertirlos en calumnias. No confundas silencio con sumisión. Ni apariencias con verdad. Stead no me tenía preso en cadenas, pero eso no significa que yo fuera libre. Sus palabras resonaron en el aire como campanadas. Ninguno del grupo se atrevió a hablar. Solo el crujir de las hojas bajo los pies de Stylish rompía el silencio, tambaleante y vencido. Soltó con una sonrisa torcida. El mártir del hielo, siempre tan noble, tan poético, tan hipócrita. Stylish, habló Akame con tono cortante. Si no viniste a luchar, lárgate. O será tu cadáver lo que el imperio recupere. El científico miró a la asesina escarlata y luego al resto del grupo. No, yo vine por venganza. La voz de Stylish se tornó más grave. Ya no tenía ese tono juguetón. Algo en su mirada había cambiado, era más oscura, más hambrienta. Atrás. Advirtió, sin girarse. Este sujeto no vino a hablar. Stylish bajó la cabeza y se quitó los lentes. Los arrojó al suelo con desdén, pisándolos mientras su cuerpo comenzaba a temblar, como si estuviera por romperse desde dentro. Creyeron que vendría sin preparación. Que vendría a enfrentar al caballero, y a Night Ride, con solo una bata de laboratorio. De su espalda comenzaron a emerger venas negras, como raíces vivas latiendo. Las costuras de su cuerpo se abrieron, revelando carne distorsionada y metálica. Su piel empezó a rasgarse como un traje viejo, y de dentro emergió algo inhumano. «Camus, ¡cuidado!», gritó Leone. Camus desapareció en un parpadeo, y el impacto fue brutal. Su puño impactó directo contra el rostro de Stylish, lanzándolo por los aires como un proyectil. «Ya hablaste demasiado», musitó yendo tras él. Su puño brilló con escarcha y nuevamente golpeó su rostro con una fuerza antinatural, hundiéndole la mandíbula. Pero no lo soltó. Camus extendió la otra mano con precisión quirúrgica, y lo sujetó por la cabeza como si fuera una muñeca rota. «Ahora entenderás lo que es ser arrastrado por la verdad». Y con un grito contenido, lo alzó por los aires y lo estampó contra el suelo con brutalidad. Entonces, sin perder tiempo, comenzó a arrastrarlo a toda velocidad. El cuerpo del científico rasgó la tierra, fue golpeado contra raíces, árboles partidos, rocas gigantescas que estallaban al contacto. Camus no se detenía. Avanzaba como una ráfaga de hielo, con la mano aún sujetando el cráneo de Stylish, como si lo usara para arar el bosque. Cada impacto levantaba nubes de polvo a la distancia mientras se alejaban del grupo. Fin capítulo 14.